hecho de poder estar aquí. Truly, it is a gift from God to be able to be here. Y desde yo pequeño y en una familia donde no había muchos recursos en realidad, Since I was small and in our home we didn't have much resources, mi sueño siempre había sido viajar, my conocer el mundo. my dream has always been to travel and know the world. Hay un versículo en la Biblia con el cual Dios me atrapó. There is a verse in the Bible that God caught me with. Se encuentra en el libro de Salmos que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. It's in Psalms where it says, delight yourself in the Lord and he will grant the desires of your heart. Y esa promesa, hermanos, la tengo más que cumplida en mi vida de parte del Señor. That promise is fulfilled in my life from the Lord. Estados Unidos es como el séptimo país que conozco. The United States is about the seventh country that I know. Y cuando empecé a trabajar en la obra, yo le dije al Señor, Señor, pues ya conozco varios lugares de México, ahora me gustaría conocer otras partes del mundo. So I told the Lord I already know a lot of part of Mexico. I would like to know more parts of the world. Y ahora el Señor me tiene aquí. Todas las salidas que gracias al Señor se han podido realizar son con propósitos celestiales. All of the outings that we have been able to do have had a heavenly purpose. Y bueno, agradecido con el Señor por estar aquí en la iglesia de Phoenix. Una vez más veo la promesa del Señor cumpliéndose en mi vida. So I am very grateful to be here in the Church of Phoenix. I see the Lord's promise fulfilled once again in my life. Y veo ese punto donde yo digo, sé feliz en el Señor y Dios se encargará de cumplirte tus sueños. I find the purpose where it says, be happy in the Lord and he will be charge of your dreams. Muy bien, vamos entonces juntos a meditar en la palabra del Señor. We're going to study God's word together. En esta mañana, hermanos, yo quiero presentarles este tema titulado como nunca antes. I want to present to you this topic entitled Like Never Before. Y como ya nuestro hermano, el pastor David, leyó el versículo de introducción, The brother has read the introduction verse. este versículo que, como ya lo vimos en la lección, fueron unas palabras inclusive que Jesús habló con Nicodemo. These are words that Jesus spoke with Nicodemus. Y Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He told Nicodemus, for God so loved the world, he gave his only begotten Son, so whoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. Pero hoy vamos a meditar en este versículo a través de una experiencia que tenemos nosotros escrita en la palabra de Dios. Today we're going to look at the verse with an experience that we have in God's word. Y que sin duda, como lo dice aquí, es una enseñanza no solo para nosotros, sino una enseñanza universal. As we see here, it's not only a teaching for us, but also a universal one. Esta historia comienza The story begins con un hombre que era hijo de Taré. Bien. with the man that was the son of. ¿Quién era el Taré. hijo de Taré? ¿Alguien recuerda esta historia? Does somebody remember the story? ¿Quién, hermanos? Por allá lo escuché. Abraham. Bien. Y vamos a ir conociendo esta historia. Vamos a, ya que hablé de promesas, hoy vamos a meditar en las promesas que se le hicieron a este hombre. It was about Abraham, so we're going to talk about the promises made to this man. Y vamos a ver todo el proceso que este hombre pasó para poder ser llamado el padre de la fe. We're going to see the whole process that this man went through in order to be called the father of faith. Muy bien. ¿Quién era entonces Abraham? ¿Cómo lo describe la Biblia? Who was Abraham and how does the Bible describe him? Nos dice aquí el primer párrafo. El hijo de Taré, fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. The son of Terah was faithful in all the fields, incorruptible among the world of apostasy, and he was firm in the worship of the true God. Gracias. Muy bien, entonces tenemos aquí un hombre que hasta cierto punto parecía incorruptible, ¿cierto? We see a man that almost seemed to be incorruptible. Un hombre que se mantenía firme en la apostasía en el lugar en el que vivía.
He remained faithful around the apostasy around him. Y este hombre entonces recibe un llamado, recibe una promesa. He receives a call and a promise. Génesis 12, 2 y 3. Vamos a leer por favor ese versículo. Let's go to Genesis 12, 2 and 3. We'll read those verses. Génesis 12, 2 y 3. Dice de la siguiente manera: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And I will make you a great nation and bless you, and I will make you a great name, and you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and all the families of the earth shall be blessed. Pero para que se cumpliera esta promesa, Dios le había pedido entonces algo a Abraham. God had asked of Abraham something in order for this to be fulfilled. ¿Cuál había sido esa petición de Dios para Abraham? What was that petition of God to Abraham? No. A ver, aquí lo dijo. ¿Cuál es? Dejar sus tierras. La petición primera de Dios para Abraham era: sal de tu tierra y de tu The parentela. first thing Abraham had to do was to leave his country and his family. Muy bien. Hebreos 11:8. Ahí nos dice más acerca de este punto. Alguien que me ayude por favor a buscarlo y leerlo. Hebreos 11:8. Hebrews 11:8. We're going to look there and read it. Por la fe, Adelante. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Muy bien, gracias. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out into the place which he would receive as an inheritance, and he went out not knowing where he was going. Y entonces Abraham, por la fe, sin saber a dónde iba, ¿qué hizo? So what did Salió. Abraham do without knowing? He just left. ¿Listo? El testimonio dice que muchos, así como Abraham, reciben ese llamado de salir de sus tierras e ir a donde Dios los dirija. Many are called like God to go out from their lands and go where he leads them. Muy bien, Abraham nos menciona este primer párrafo: la obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de todas las sagradas escrituras. The unconditional obedience of Abraham is one of the most noble evidence of faith that are found in scripture. Abraham sabía lo que le esperaba. Did Abraham know what was waiting for him? No sabía y aún así avanzó. He didn't know, but he still advanced like that. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él, pero no vaciló en obedecer el llamamiento. It was not easy the task given to Abraham, nor was it a small sacrifice, but that was required of him. But he did not stop to obey. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra, escuchemos bien esto porque me encanta, el lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. God has spoken, his servant had obeyed, and the most happy place on earth was where God would have him obey. Y esto me encantó, hermanos. El lugar más feliz para Abraham The era happiest, donde Dios quería que estuviese. the happiest place for Abraham was where God wanted him to be. De hecho, no solamente Abraham se distingue por su gran fe, Not only Abraham is known for his great faith, sino porque también fue llamado amigo de Dios. he was also called the friend of God. ¿Cuántos de aquí de repente nos consideramos amigos de Dios? How many of us consider ourselves friends of God? Amén. Bien. Génesis 12:7, bien, nos menciona aquí otra parte de la palabra de Dios. It says here in Genesis 12:7, Dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. and it says, and the Lord appeared to Abraham, said, to your descendants I will give this land. And there he built an altar to the Lord, and he appeared to him. Muchas personas distinguían dónde había estado Abraham. ¿Saben ustedes por qué? Many people would know where Abraham used to be. You know why? Por los altares. For the altars that he would build. Muy bien, Abraham, el amigo de Dios,
nos dio un digno ejemplo. ¿Fue la suya una vida de qué? Oración. So Abraham, of the friend of God, gave us a great example. He was in his life was a life of prayer. Santiago 2:23 es donde nos habla acerca de que Abraham fue llamado amigo de Dios. James 2:23, where it tells us that he was called a friend of God. Y entonces Génesis 12:10 nos habla de la hambruna o el hambre que hubo en la tierra de Egipto. In Genesis 12:10, we see there was a famine in the land of Egypt. Pero ¿saben algo interesante? But you know something interesting? Todos observaban a Abraham. Everyone was observing Abraham. Veamos lo que dice. Todos observaban ansiosamente para ver qué haría Abraham en esa hambruna. A medida que una dificultad sucedía a la otra, al ver su confianza inquebrantable, comprendían que había esperanza. Sabían que Dios era su amigo y seguía guiándole. Everyone was observing anxiously to see what Abraham would do during the difficulty and another. By looking at his trust that was unbreakable, they understood that there's faith. They knew that God was his friend and was guiding him. Y a mí me pareció increíble esto. This was incredible to me. En momentos de dificultad, In the times of difficulty, aquellos que no tenían a Dios como su Dios, that those who didn't have God as their God, observaban a Abraham. they would look upon Abraham. Si Abraham estaba tranquilo, If Abraham was calm, el amigo de Dios, the friend of God, todo iba a estar bien. everything would be okay. Pero si Abraham hacía algo, But if Abraham acted differently, entonces las cosas no iban a estar bien. then things were not going to be well. En tiempos de necesidad, las personas te voltean a ver a ti In time of necessity, do people turn around to look at you? o no te consideran amigo de Dios. Or do they not consider you a friend of God? ¿Cómo actúas tú en momentos de dificultad? How do you behave in times of difficulty? Los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo. The same sufferings that prove us our faith and that make us think of God, they work to bring us closer to Christ. Resulta que Abraham, no voy a leer todo para no abarcar mucho tiempo. I won't read everything for time. Resulta que Abraham entonces sale de su tierra, de su parentela, pero empieza la primera prueba. So Abraham leaves his home and the first trial begins. Abraham sale entonces de su tierra He comes out of his land y va para Egipto. and he goes towards Egypt. Pero resulta que para los egipcios era atractiva su esposa. And the thing is that for the Egyptians, his wife was very attractive. Y viene la primera prueba para Abraham. And the first test for Abraham begins. A Abraham le preguntan si Sara era su esposa. They asked Abraham if Sarah was his wife. ¿Qué dijo Abraham? What did he say? No es mi esposa, es mi hermana. He said, no, she's not my wife, she's my sister. Hasta cierto punto Abraham tenía razón, ¿sí o no? Up to a certain point, Abraham was correct, yes or no? ¿Qué dicen ustedes? Cuando nosotros vemos la historia, When we see this story, Sara Sarah, sí era media hermana de Abraham. she was his half sister. Bien, era hija, vamos a decirlo así, de su mamá She was the daughter of his mother y de diferente papá, and a different father. media hermana. She was half sister. Y Abraham dijo, pues si es mi hermana, media hermana, pues le voy a decir que es mi hermana. Al cabo, no es mentira. He said, I'm going to say she's my sister. It's not a lie. Pero resulta que Abraham intentó ocultar la verdadera relación que había entre ellos. Abraham tried to hide the true relationship among them two. Veamos lo que dice aquí. Let's see what it says here. Conforme al error de Abraham, According to the error of Abraham, ningún desvío de la estricta integridad puede merecer la aprobación de Dios.
There is no diversion of integrity that received the approval of God. ¿Podemos mentir aunque sea poquito? Can we lie at least a little bit? Hermanos, mucha verdad combinada con un poco de mentira se convierte en una completa mentira. Lots of lie combined with a little bit of truth turns into a big lie. Y una mentira And one lie combinada con un poco de verdad mixed with a little bit of truth sigue siendo completa mentira. is still a lie. Muy bien. Faraón se queja entonces con Abraham porque resulta que Dios había protegido a su siervo. So the Pharaoh complains with Abraham because the Lord had protected his servant. Y resulta que Dios protegió a su siervo porque esto serviría como testimonio The Lord protected his servant because that would serve as a testimony para todas las demás naciones. for all the other nations. Es asunto peligroso dañar a uno de los hijos del Rey del Cielo. It's an issue to put in danger one of the sons of the kingdom. Y tenemos ahí Salmos 105, 14 y 15, Psalms 105, 14 and 15, donde nos dice que Dios protege a sus siervos y a sus profetas. where it says the Lord protects his servants and his prophets. Pero aquí tenemos entonces, hermanos, que la primera prueba fue fallida. We see that the first test failed. No pasó la primera prueba Abraham. He didn't pass. Y podemos decir, ¿por qué es el padre de la fe? Then why do we say he is the father of faith? Aparentemente, tenemos que entonces no es un hombre perfecto. Apparently, we see he's not a perfect man. Desconfió de la protección de Dios. He didn't trust the protection of God. ¿Abraham falló o no falló? Did Abraham fail or not? Falló. He failed. Segunda prueba. ¿Cuál fue la segunda prueba? Second test. Nuevamente Dios, en Génesis 15, 1 al 6, Dios le recuerda la promesa. Genesis 15:6, God reminds him of the promise. Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo. Abraham accepted without question the promise of a son. ¿La promesa tardó? Did the promise prolong? Tardó bastante. ¿Por qué? Why did it take so long? Fue permitida una tardanza para probar su fe en el poder de Dios, pero fracasó en la prueba. It was permitted for it to take a while to test the power of the faith and the power of God, but the test failed. Segunda prueba, hermanos, Second test fallida. failed. ¿Por qué falló en esta prueba? Why did he fail in this test? ¿Qué sucedió al dudar del tiempo de la promesa? What happened when he doubted the time and the promise? Resulta que la esposa de Abraham, Sara, Sarah, his wife, le dice a Abraham, yo ya soy muy grande como para tener un hijo. tells Abraham, I am too old to have a child. Te ofrezco a mi sierva I offer you my servant para que tengas un hijo con ella that you may have a son with her, y sea nuestro hijo. and he will be our son. ¿Abraham acepta o no acepta? Does Abraham accept? Abraham se casa con Agar He marries Hagar, y tienen un hijo. and they have a child. ¿Llamado cómo? His name was what? Ismael. Bien, was- llamado Ismael. Ishmael. ¿Fue esto un error, sí o no? Was this an error or not? La historia nos dice The story says que Agar se ensalzó y empezó a tratar mal a Sara. so Hagar began to feel pride and treat Sarah badly. Y esto fue un gran error para la familia, no solamente de él, sino las familias futuras. This was a great error not only for his family, but for the future families. Nunca ha sido voluntad de Dios que el hombre tenga más de una sola esposa. It's never been God's will for men to have more than one wife. Segunda prueba, fallida. The second test was failed. ¿Cómo va a ser el hombre de la fe un hombre que no supo esperar los tiempos de Dios? How is he the father of faith who didn't wait for the time? Notamos esto. Vamos a pasar. Nuevamente Dios le da una promesa a Abraham. Once again, the Lord gives him a promise. En Génesis 17, del 1 al 22, toda esta historia, In Genesis 17, 1 through 22, the whole story, existiendo ya Ismael en la vida de Abraham,
Ishmael was already existing in the life of Abraham. Dios le dice que le dará un hijo y su descendencia será como la arena del mar. God promises him again that he will give him a child and his descendants will be as the sand of the sea. Y Abraham le dice estas palabras a Dios. And Abraham tells God these words. Ojalá Ismael viva delante de ti. He says, I hope that Ishmael lives before you. Pero Dios le dice, en él no se cumplirá la promesa. But God tells him it is not Ishmael. Y más adelante, la promesa se cumple. Later, the promise is fulfilled. Génesis 21 del 1 al 3. Genesis 21-3. Sara por fin tiene un hijo. Sarah finally has a son. ¿Cuántos años tenía Sara? How old was Sarah? No, 90 años tenía Sara Sarah, cuando tiene a su hijo. Sarah was 90 when she had her son. ¿Y Abraham cuántos años tenía? And how old was Abraham? 100 años. Bien, cuando Abraham tiene a Isaac. He is Bien. 100 when he has Isaac. Y entonces, fíjense lo que dice aquí. El nacimiento de Isaac llenó de felicidad su campamento. The Todos alegres. The birth of Isaac filled the camp with joy. Todos alegres porque por fin la promesa había sido cumplida. Everyone was happy because finally the promise was fulfilled. Pero hermanos, Abraham había fallado 2 veces But Abraham had failed twice. y resulta que Dios tenía que probar nuevamente a su hijo. So God had to test him once again. ¿Cuántos de aquí hemos fallado a Dios? How many of us have failed God here? Todos hemos fallado, ¿cierto? We've all have failed. El testimonio menciona que la prueba se seguirá repitiendo hasta que la logremos pasar. The testimony says that we will continue to be tried and tried until we overcome. Tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles y su vida había de servir como ejemplo, veamos bien esto, como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Abraham and Sarah were distrusting of the power of God, and this error caused the burden of caused him to marry Hagar. God had called Abraham to be the father of the faithful, and his life was to serve as an example for the future generations. Hasta aquí, hermanos, la fe de Abraham es un ejemplo. Up to right now, is Abraham's life an example? Hasta ahorita en la historia Up to right now in the story? no lo es. It isn't. Pero su fe no había sido perfecta. But his faith had not been perfect. Hasta ahorita podemos decir, Abraham falló cuando mintió We can say right now, Abraham failed when he lied, y Abraham falló cuando se casó con Agar. and he failed when he married Hagar. No es un ejemplo para mí la fe de Abraham. It is not an example, the Abraham's faith for me. Y Dios quería corregir eso. And God wanted to fix that. Abraham estaba a punto de recibir una prueba, Abraham was about to receive another trial, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. the greatest trial ever placed upon the human being. ¿Cuántos de aquí son padres? How many of us are parents? Levanten su mano, por favor. Quiero ver. Raise your hand if you're a parent. Hasta abuelo. Muy bien. Bisabuelo. Tenemos a varios aquí. We have several here. Y vamos a ver. No vamos a leer todo. La orden divina. ¿Cuál fue esa orden divina para Abraham? What was the divine order for Abraham? Pero Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo, cuando la carga de los años pesaba sobre él y anhelaba descansar de la ansiedad y el trabajo. But God had reserved Abraham a last trial and more afflicted trial upon the time that as his years passed by, where he wanted to rest from his work. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando recibe la petición de sacrificar a su hijo? How old was Abraham when he received the petition to sacrifice his son? 120 años.
He was 120 years. Cuando Abraham ya quería descansar, sentirse libre de los pesares, When Abraham already wanted to rest and feel free from all the labors, Dios le manda esta prueba pesada. God sends this heavy burden. Abraham esperó durante mucho tiempo esta promesa de un nacimiento del hijo prometido. Abraham waited a long time for the promise of the son that was promised to him. Por mandato de Dios, Abraham había desterrado a su hijo Ismael. By command of God, he had disowned Ishmael. Y ahora, el hijo a quien había deseado durante tanto tiempo entraba en la edad viril, 20 años, y el patriarca parecía estar a punto de gozar de lo que había esperado, se hallaba frente a una prueba mayor que todas las demás. Now that his son was at the age of 20 years old, where he wanted to enjoy the promise of his son, now comes a major test in all of them. Todos los padres aquí tienen más de 2 hijos, más de un hijo. Everybody here have more than one child? ¿Se atreverían a entregar a uno de esos 2, aunque sea? Would you be willing to surrender at least one of your children? Abraham había despedido a su hijo Ismael Abraham had already disowned one of his children, Ishmael. y ahora Dios le pedía sacrificar a su único hijo. Now he was asking him to sacrifice his only son. Y aquí viene el título de este tema. And here comes the title of this topic. La orden fue expresada con palabras que debieron torturar angustiosamente el corazón de aquel padre. The words of the order were torture to the heart of the father. Isaac era la luz de su casa, el solaz de su vejez y sobre todo era el heredero de la bendición prometida. Isaac was the light of the house, the happiness of his old age, and he was the heir of the promise. La pérdida de este hijo por un accidente o alguna enfermedad hubiera partido el corazón del amante padre. The loss of this son by an accident or an illness would have broke the father's heart. Hubiera doblado de pesar su encanecida cabeza, pero he aquí que se le ordenaba que con su propia mano derramara la sangre de ese hijo. This would have been very hard for him to deal with, but it was asked that by his own hand he would shed the blood of his son. Le parecía que se trataba de una espantosa imposibilidad. It was for him a scary impossibility. Difícil para un padre, ¿cierto? Difficult for a parent. Es difícil perder a alguien por accidente o enfermedad, It's difficult to lose someone by accident or illness, pero que lo tengas que asesinar tú mismo es But- algo difícil. but when you have to murder them yourself is something very difficult. ¿Qué dice el 6º mandamiento? What does the 6th commandment say? ¿Qué dice? It says, "Thou shalt not kill." ¿Por qué Dios le estaba pidiendo matar a su hijo? Then why was God asking him to kill his son? Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba. Satan was ready to tell him he was being deceived. ¿Cómo Dios iba a pedir que se transgrediera su propia ley? How was God going to ask for his law to be broken? Abraham, teniendo esto, Abraham estuvo tentado a creer que se engañaba. Dominado por la duda y la angustia, se postró. Pongamos atención en esto. Se postró de hinojos y oró como nunca lo había hecho antes. Filling himself with anxiety, Abraham believed and he bowed and prayed like never before. ¿Has tenido alguna prueba que te haga ponerte así? Have you ever had a trial that made you act like this? Orar como nunca antes lo has hecho. Praying like never before? Una desesperación que no se puede medir. Desperation that cannot be measured. Oró como nunca antes para pedir que se le confirmase si debía llevar a cabo o no este terrible deber. He prayed like never before to see if he was truly had to do what it was asked of him. Dios le contestó. God answered. ¿Qué dicen? What do you think? Did God answer him?
¿Contestó Dios la oración de Abraham? Did God answer Abraham's prayer? Dios guardó silencio, hermanos. God kept quiet. No la contestó. He didn't answer. Fue al sitio donde varias veces se había encontrado con los mensajeros celestiales, esperando hallarlos allí otra vez y recibir más instrucción, pero ninguno de ellos vino en su ayuda. He went to the place that he had gone to several times, finding himself with the messengers of heaven, waiting for them to come once again and give him instruction, but no one came. Parecía que las tinieblas le habían cercado, pero la orden de Dios resonaba en sus oídos. Toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien amas. He was, as the shadows were surrounding him, he remembered the order of God. Take your son, your only son, Isaac, whom you love. Aquel mandato debía ser obedecido y él no se atrevió a retardarse. The command was already given once, and he didn't delay in fulfilling it. Dios guardaba silencio y Abraham tenía que obedecer. God kept quiet, and Abraham had to obey. Abraham regresa a su casa, Abraham returns home. entra al cuarto de su hijo He goes to the room where his son is, y lo ve descansando. and he sees him sleeping. Qué difícil iba a ser para ese padre tener que despertar a su hijo a las horas de la madrugada. How difficult it would be for that father to wake his son in the morning. Antes de despertarlo, Abraham se dirige al cuarto de su esposa. Before waking him up, he goes towards his wife's room. Él pensaba si despertarla para darle la noticia de que tenía que sacrificar a su hijo. He was thinking whether to wake her up or not to tell her the news that their son had to be sacrificed. Pero mejor vio, o vio lo mejor era no despertar a su esposa. He saw that the best thing to do was not to wake her. ¿Su esposa permitiría que Abraham se llevara a Isaac para sacrificarlo? Do you think his wife would allow Abraham to take their son to sacrifice him? También era una prueba para Sara, It would also be a test for Sarah. pero Abraham no quiso que su mujer pasara por esa prueba. But Abraham did not want his wife to go through that trial. Podía impedírselo. She could have stopped him. Y Abraham tomó la decisión, Abraham took the decision guardar silencio, to keep quiet, sufrir solo la prueba to suffer the trial alone, y despertar a su hijo para salir a donde tenía que ofrecerlo. and wake his son to go to the place where he had to sacrifice him. Padre e hijo caminaban el uno junto al otro en silencio. Father and son walked together in silence. ¿Cómo iba a hablar Abraham algo con su hijo? Sabiendo que lo iba a tener que sacrificar. Abraham had nothing to say to his son, knowing he was taking him to be sacrificed. El patriarca reflexionó en su pesado secreto. No tenía valor para hablar. Abraham reflected on his secret. He had no strength to speak. Abraham sabía muy bien que al quitarle la vida a su hijo, el cuchillo heriría el corazón también de su mamá. He knew that as he took the knife to hurt his son, he would hurt his mother's heart. Después de un largo caminar, nuevamente acampan en otro lugar. After walking for a while, they take camp at a different place. Esa noche, Abraham continuó orando durante mucho tiempo, That night, he also continued praying for a long time, pero su alma torturada no recibió alivio. but his tortured soul did not receive any ailment. Dios nuevamente en silencio. God once again was in silence. A veces parece que Dios no nos quiere contestar nuestras oraciones, ¿cierto? Sometimes it seems that God doesn't want to answer our prayers. Cuando nosotros vamos a la escuela, en momentos de exámenes, When we go to school, when we have tests, el maestro guarda silencio, ¿cierto? the teacher is quiet, right? Era una prueba para Abraham It was a test for Abraham. y el maestro estaba en silencio. And the teacher was in silence. Satanás estaba muy cerca de él, susurrándole dudas e incredulidad, pero Abraham rechazó sus sugerencias. Satan was near to Abraham, speaking to his ear
words of doubt, but Abraham did not listen to him. Pero Abraham tenía una esperanza grandísima. Abraham had a great hope. ¿Saben cuál era la esperanza de Abraham? You know what it was? Sí, esa promesa resonó. En Isaac te será llamada descendencia. Esa promesa resonó en su mente. So what was resounding in his mind was the fact that God had said, in Isaac you will have a great descendants. Pero la esperanza de Abraham But the hope of Abraham era que Dios tenía poder de resucitar a su hijo. was that God had the power to resurrect Isaac. Si lo tengo que sacrificar, If I have to sacrifice him, Dios le volverá la vida, God will give him back his life. porque en él tendré una gran descendencia. Because in him I am to have a great descendants. No obstante, nadie sino Dios puede comprender la grandeza del sacrificio de aquel padre al acceder a que su hijo muriese. No one but God understands the great sacrifice of that father to sacrifice his son. Y Abraham deseaba que nadie sino solamente Dios fuera testigo de esa escena. And God wanted only God to be a witness to that scene. ¿Y saben qué hizo? He did. A los siervos y a quienes les acompañaban, Everybody who was accompanying them, the servants, quédense aquí, he told them, you stay here, porque solamente mi hijo y yo subiremos a aquel lugar. for only me and my son will go up to the place. Padre e hijo solos. Only father and son. El joven iba silencioso, The young man was going up quietly, deseando saber de dónde vendría la víctima, wanting to know where the victim would come from. ya que los rebaños y los ganados habían quedado muy lejos. All the herds and the sheep had been left far behind. Y el hijo habló. And the son spoke, Padre, Padre mío, Father, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? here are the wood and the fire, but where is the lamb for the sacrifice? Oh, qué prueba tan terrible era esta. What a terrible trial this was. ¿Cómo hirieron el corazón de Abraham esas dulces palabras? How it hurt Abraham's heart, those sweet words. Padre mío, no, todavía no podía decirle. Así que le contestó, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. He still couldn't tell his son, so he said, no, son, God will provide a sacrifice. Llegaron al lugar, When they got to the place, construyen el altar they built the altar, y era momento en el que Abraham le tenía que confesar a su hijo. and that was the moment where Abraham had to confess to his son. Isaac se rehusó al sacrificio. Did Isaac say, no, I am not getting sacrificed? Nos dice la historia que inclusive Isaac ayudó a su padre a atarse las manos. And the story says that Abraham even helped his father tie his own hands. Isaac podía huir de su padre. Did Isaac run away from his father? Isaac era fuerte. Isaac was strong. Abraham ya era grande. Abraham was already old. 120 años Abraham, 120 years Abraham had. 20 años Isaac. Isaac was only 20 years old. Pero este hijo But this son ayudó a su padre. helped his father. Él iba a hacer el sacrificio en este momento. He was going to be the sacrifice. Abraham levanta su mano. Abraham raises his hand. Por fin se dicen las últimas palabras de amor. Finally, they say the last words of love. Derraman las últimas lágrimas They shed the last tears y se dan el último abrazo. and they give each other the last hug. Padre e hijo despidiéndose. Father and son saying goodbye. Era momento de obedecer al Señor. It was time to obey the Lord. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo The father raises the knife to give death to his son, y de repente su brazo and all of a sudden his arm es detenido. is stopped. Gloria a Dios. Glory to God. Un ángel del Señor llama al patriarca desde el cielo. Abraham, Abraham.
An angel of the Lord calls out to Abraham and says, Abraham, Abraham. ¿Cómo creen que se sintió Abraham al escuchar las palabras de este ángel? How do you think Abraham felt as he Por heard fin respira Abraham. the words of this angel? Finally, Abraham he can breathe. contesta enseguida. Abraham answers right away. Heme aquí, Señor. Here I am, Lord. Dime. Tell me. De nuevo se oye la voz. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que amas a Dios, pues que no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo. Once again, the voice is heard. Do not extend your arm to the young man, nor do anything to him. I have known that you have loved God, for you have not kept your son from me, your only son. Qué historia la de Abraham, hermanos. What a story of Abraham. Tercera prueba. The third test, ¿La pasó o no la pasó? did he pass it or not? Por fin victoria. He had a victory. Abraham lo logró. At last, he Había brillado por su fe. had shined for his faith. Y ahora, And de ahí now, en adelante, from now on, sería llamado el padre de la fe. he would be called the father of faith. Pero ¿para qué todo esto? But why all this? ¿Para qué tantas pruebas? Why so many trials? ¿Por qué sacrificar a su único hijo? Why sacrifice his only son? Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del evangelio, así como para probar su fe. It was to engrave upon the mind of Abraham the reality of the gospel and therefore test his faith. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito. Those days of agony was for him to for the terrible trial was for him to allow to be permitted so he can see in his own experience the sacrifice of God of God. ¿Para qué más? For what else? También para instruir, escuchemos, a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. It was also to teach the beings that never sinned in other worlds. ¿Esta enseñanza iba a ser solo para Abraham? Was this teaching only for Abraham? ¿Esta enseñanza iba a ser solo para nosotros? Is it only for us? Para todo el universo. It was for the whole universe. Ángeles y otros seres creados. Angels and other created beings. Todos aprendiendo de Abraham. Everyone learning from Abraham. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás le había acusado entre los ángeles y ante Dios no ser digno de sus bendiciones. By not obeying the promises of God, Satan had accused him before the angels and before God that he was unworthy of the blessings. ¿Quién acusaba a Satanás? Who was Perdón, ¿a Abraham? Who was accusing Abraham? Satanás acusaba a Abraham. Satan was accusing him. Dios, él no merece tus bendiciones. God, he doesn't deserve your blessings. Él te ha fallado 2 veces. He has failed you twice. Y Dios deseaba probar que Abraham de verdad era obediente. And God wanted to test and show that Abraham truly was obedient. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta. God wanted to test his faithful one before the heavens to demonstrate, that there cannot be accepted anything inferior than perfect obedience. ¿Qué te hace creer que tu obediencia a medias te va a llevar al cielo? What makes you think that your obedience half done will take you to heaven? Es una obediencia perfecta Only the perfect obedience, la que el cielo pide. what the heaven requires. Los seres celestiales fueron testigos de las escenas en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. The heavenly beings were a witness to the scene of the test of Abraham and Isaac's submission. La prueba fue mucho más severa que la que se le impuso a Adán.
The test was even more severe than that one placed on Adam. Todo el cielo presenció, absorto y maravillado, la intachable obediencia de Abraham. All of heaven watched in marvel the obedience of Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad, se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. All of heaven applaud his fidelity, and it showed that the accusation of Satan were false. Y Dios declaró a su siervo, ya conozco que temes a Dios, a pesar de las denuncias de Satanás, pues que no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Now I know the Lord says that you love God, even though there was those declarations of Satan that you did not deny me your only son. El pacto de Dios confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros mundos atestiguó que la obediencia, hermanos, será premiada. The covenant of God confirming with Abraham through a vow before the heavenly beings in other worlds gave a testimony that true obedience is rewarded. Para finalizar, To finalize, había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención. it was difficult even for the angels to understand the plan of redemption. Entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. To understand the sovereignty of God, the Son of God must die for the guilty man. Cuando a Abraham se le mandó a ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. When Abraham was asked to offer his son as a sacrifice, it awakened the interest of all the heavenly beings. Y así como nosotros ahorita, And just like us right now, con intenso fervor, observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. with earnest fervor, they watched every step as the command was done. Respecto a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? According to the question that Isaac brought up, where is the lamb for the sacrifice? Abraham contestó, Abraham answered, Dios se proveerá de cordero, y cuando fue detenida la mano del padre, en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención. When Abraham was about to shed the blood of his son, then a ram appeared, and that shone the light upon the sacrifice that was going to be for man's ¿Qué sucedió con salvation. esto? What happened with this? Los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. The angels had understood clearly the means that were admirable that God had provided to save man. Y entonces, And then oremos, let us pray, vivamos let us live, y actuemos let us act de aquí en adelante from now on como nunca antes. like never before. Porque somos, hermanos, Because we are una enseñanza universal. a universal teaching. Todos nos observan. Everyone is looking at us. Somos cartas leídas. We are open letters. Y que tu vida, hermano, And that your life pueda ser may be de conocimiento y enseñanza, of understanding and teaching, no solamente para los que te rodean, not only for those that surround you, sino para todo el universo. but for all the universe. Que el Señor nos bendiga May God bless us, y que este tema and that this topic pueda ser de mucha bendición para todos may nosotros. be of a great blessing for each one of us. Amén. Amen. Ora, vive y actúa de aquí en adelante como nunca antes, Pray, live, and act like never before, porque eres una enseñanza universal. because you're a universal teaching. Amén. Amén.